Bienvenidos a esta inmersión en Berlín, una ciudad, literalmente partida en dos por un muro durante casi 30 años. Tremendo. ¿Casi 3 décadas? Sí, de 1961 a 1989. Esa barrera de hormigón no fue solo una división física, fue el símbolo más, quizá, palpable y brutal de la Guerra Fría. Totalmente. Pero hoy vamos a ir un poco más allá del hormigón. Nos queremos centrar en el motor humano que desafió esa barrera. Ese deseo intenso, casi irrefrenable, de cruzar desde el este comunista hacia el oeste capitalista. A pesar de saber que te podía costar la vida, literalmente. Exacto. Exploraremos por qué miles de personas lo arriesgaron todo. Familias, seguridad, su futuro. Todo. Y el increíble ingenio que desplegaron para superar algo que parecía infranqueable. Pues sí, prepárense porque vamos a analizar historias de valentía, de desesperación también y de esa lucha constante por la libertad. Has puesto el dedo en la llaga. Y es crucial ver esa doble cara del muro desde el principio, ¿verdad? Sí, sí. No era solo una construcción física. Representaba esa cima ideológica mundial tan profunda. Claro. Por un lado estaba la narrativa oficial de la RDA, la República Democrática Alemana. Ajá. Insistían en que era necesario para frenar una sangría económica y de talento. Hay que pensar que casi 3 millones de personas... 3 millones. Sí, muchas, con alta cualificación, habían huido a Occidente antes del 61. Una barbaridad. Entonces, claro, lo llamaron, con una retórica muy calculada, muro de protección antifascista, como si estuvieran defendiéndose de una amenaza externa. Pero para quienes vivían al otro lado, y sobre todo para los que quedaron atrapados en el este, esa narrativa, sonaba hueca, ¿no? La percepción era radicalmente distinta. Completamente. Para Occidente y para la inmensa mayoría de los alemanes orientales, era, sin paliativos, un muro carcelario. Una cárcel. Su función principal, la más evidente, no era proteger de nadie externo, sino impedir la salida de la propia población, encerrarla y cortar de raíz ese anhelo de escapar. Hablemos de cómo se levantó, porque pilló a todo el mundo por sorpresa. Esa noche, del 12 al 13 de agosto de 1961, fue un shock absoluto. Totalmente inesperado para la gente de a pie. Empezó casi sigilosamente, ¿no? Con alambre de espino, barricadas, pero muy rápido esos alambres se convirtieron en bloques de hormigón. Podemos imaginar el impacto humano, de la noche a la mañana. Familias separadas, amigos que ya no podían cruzar la calle para verse, líneas de transporte público cortadas. De golpe, 69 de los 81 puntos de paso entre este y oeste cerrados. La vida cotidiana de miles de personas fracturada en cuestión de horas. Una brutalidad. Y resulta casi una burla recordar que apenas 2 meses antes, en junio del 61, el líder de la RDA, Walter Ulbricht, había dicho públicamente: nadie tiene la intención de construir un muro. Increíble. Una negación rotunda que hizo que la acción de agosto fuera aún más traumática y, cínica. Más allá de detener esa fuga de cerebros y la sangría económica, ¿hasta qué punto esa justificación oficial del muro antifascista era puramente cínica? ¿O había algún sector, aparte de la élite del partido, que realmente se la creyera? A ver, era en gran medida un secreto a voces. Ya. La propaganda intentaba machaconamente vender la idea de una amenaza occidental, pero la realidad cotidiana de la gente era otra. La imposibilidad de viajar, la escasez, la falta de libertades. La necesidad de parar el éxodo era real para el régimen, eso sí. Sí, claro, la viabilidad económica y política de la RDA estaba en juego. Los Grenzgänger, esos miles de trabajadores del este que cruzaban a diario al oeste por mejores salarios. Representaban una pérdida constante. Exacto. Pero la mayoría de la población entendía perfectamente que el muro se construía para retenerlos a ellos, no para protegerlos de un enemigo imaginario. Y el coste humano inmediato, con desalojos de casas en la misma línea fronteriza. Lo dejó claro desde el primer día. No había dudas. Y esa línea fronteriza, madre mía, se convirtió en mucho más que un simple muro. Evolucionó hasta ser un sistema increíblemente complejo y letal. La franja de la muerte. Eso es. No era una única pared. Había un muro interior, más cercano al este. Y luego el muro exterior, el que se veía desde Occidente. De hormigón armado, ¿cuánto? ¿3,5 metros, 4? Sí, por ahí. Y con ese remate redondeado para que fuera casi imposible agarrarse. Y entre ambos muros, ese espacio infernal. La franja de la muerte. Su anchura variaba, ¿eh? En algunos puntos, como Potsdamer Platz, llegó a tener 500 metros.
medio kilómetro. 500 metros. ¿Y qué había ahí? Pues de todo. Era un terreno diseñado para matar. Fosos antivehículo, kilómetros de alambre de espino, vallas electrificadas con alarmas, barreras antitanque, los erizos checos, Uf. búnkeres subterráneos para los guardias y una iluminación nocturna tan potente que borraba cualquier sombra. Imposible esconderse. Y a eso súmale la vigilancia humana y tecnológica constante. Exacto. En 1989 se contaban 302 torres de vigilancia. 302, a lo largo de los 155 kilómetros que rodeaban Berlín Occidental. Patrullas constantes, día y noche. Con perros también, ¿no? Sí, muchos perros entrenados. Se estima que cerca de 1000 perros guardianes asignados al muro. ¿1000 perros? Y las famosas pistas de control, esas franjas de arena fina perfectamente rastrillada que delataban cualquier pisada, era un sistema diseñado para detectar y detener, a cualquier precio. Y por encima de todo, la orden de disparar, el Schießbefehl. Uf, sí. Aunque el régimen a veces lo negara o lo suspendiera tácticamente durante visitas de Estado para lavar la imagen, Para quedar bien. claro. Pero la instrucción para los guardias era clara: impedir la fuga por todos los medios necesarios. Y eso incluía explícitamente usar armas de fuego letales. Y cientos de personas murieron por esa orden. Lo fascinante, y terrible a la vez, de este sistema no es solo su eficacia física, que la tenía, Sino el impacto psicológico. concebido tanto para detener cuerpos como para aplastar voluntades. La omnipresencia de la vigilancia, la brutalidad de la barrera, todo calculado para infundir miedo, desesperanza, la sensación de un control estatal absoluto. Con semejante despliegue de control y terror, uno podría pensar que la gente simplemente se resignaría. Pero, Ocurrió justo lo contrario, ¿verdad? pues sí, parece que la opresión desató una increíble oleada de ingenio y valor. Es alucinante. Absolutamente. A pesar del peligro mortal, del miedo constante y de que el muro se iba perfeccionando, pasó por 4 generaciones, cada una más letal. La gente nunca dejó de intentar escapar. Ese impulso por la libertad en el oeste era irrefrenable. Totalmente. Y las formas en que lo intentaron son un testimonio asombroso de la resiliencia humana. Vamos a repasar algunas de esas historias porque son realmente impactantes. Al principio, justo después de la construcción, cuando la barrera era menos formidable, hubo fugas casi espontáneas. Sí, como la más icónica, quizá, la del joven guardia fronterizo Konrad Schumann, Ah, sí. La foto es mundialmente famosa. saltando sobre el alambre de espino el 15 de agosto de 1961. Una imagen que dio la vuelta al mundo. Y en esos primeros días también gente saltando desde ventanas, ¿no? Sí, sí, desde edificios que daban directamente a la frontera en Berlín Occidental, antes de que las autoridades orientales tapiaran esas ventanas o directamente demolieran los edificios. ¡Qué desesperación! Incluso hubo intentos por el alcantarillado, hasta que la Stasi, la policía secreta, selló meticulosamente todos esos accesos subterráneos. Ahí ya la cosa se complicó y exigió más planificación. Llegaron los túneles. Los túneles. Se calcula que se excavaron más de 70 bajo el muro. ¡Más de 70! 70 túneles. Una empresa heroica y extremadamente peligrosa. Peligrosísima, pero exitosa en muchos casos. Más de 250 personas lograron escapar por esos túneles. ¿250? Historias como la de los hermanos Müller, que cavaron uno conectado al sistema de metro, o la fuga masiva de 57 personas por un túnel en la Bernauer Straße, en octubre del 64. 57 personas. Una operación increíble, que lamentablemente acabó con la muerte de un guardia oriental, Egon Schultz. La RDA culpó a los fugados, pero investigaciones posteriores apuntaron a fuego amigo. Claro, la Stasi estaría obsesionada con esto. Obsesionada, descubrir los túneles, infiltrar agentes para desmantelarlos, era un juego constante del gato y el ratón bajo tierra. Y conseguían frustrar muchos intentos. La Stasi era increíblemente eficiente y paranoica, sí. Frustraron muchos, detuvieron excavadores, usaron informantes, pero la determinación de los que querían huir era tan grande que siempre surgían nuevos planes. No podían detenerlos todos. Además de los túneles, la gente probó con vehículos. Recuerdo el intento de Klaus Koppen, Así, con el Volkswagen Escarabajo modificado para esconder a su prometida, Roswitha. quitando el depósito de gasolina para hacer sitio. Exacto. Casi lo logran,
pero un derrame de combustible sobre ella les obligó a abortar en el último momento. ¡Qué mala suerte! Y luego la huida casi de película de Wolfgang Engels. Uf, esa es tremenda. Robó un vehículo blindado de transporte de tropas Y lo estrelló contra el muro. directamente. Quedó malherido, atrapado en el alambre de espino, pero los bomberos del oeste lograron rescatarlo. ¡Qué nivel de desesperación y audacia, eh! Increíble. Y también intentos con autobuses, taxis robados. Cualquier cosa que pudiera servir como ariete. Y no olvidemos el agua. El río Spree era otra vía de escape. Peligrosísima también. Patrulleras fluviales, el riesgo de ahogamiento. Sí, tristemente costó la vida a varios niños. Pero hay historias como la de Brigitte Temple, 18 años. Le dispararon 3 veces mientras nadaba hacia el oeste. 3 veces. Y sobrevivió milagrosamente. La rescataron en el lado oeste. Y por aire, las fugas más espectaculares, casi inverosímiles. Las familias Strelzik y Wetzel. El globo aerostático casero. Eso es de película total. Tuvieron un primer intento fallido cerca de la frontera, lo que alertó a la Stasi. Imagínate la presión. Tuvieron que trabajar contrarreloj, cosiendo tela día y noche, para construir un segundo globo más grande antes de ser descubiertos. Y lo lograron. Y lo lograron. Volaron hacia la libertad, una hazaña increíble. O los hermanos Bezke. Eso también es... ¿Lo de los Bezke? Primero, 2 de ellos escapan usando una tirolina casera, lanzada con arco y flecha desde un edificio alto en el este hasta el tejado del Reichstag en el oeste. Con arco y flecha. Sí, sí. Y años después rescatan al tercer hermano que quedaba en el este, ¿Cómo? volando sobre el muro al amanecer con 2 aviones ultraligeros pintados con estrellas rojas, camuflados como aviones soviéticos. No me digas. Aterrizaron brevemente en un parque, recogieron al hermano y despegaron de nuevo hacia el oeste. Alucinante. Parece ficción. Estas historias van más allá de la simple fuga. Son casi actos de desafío artístico contra la opresión. Totalmente. Demuestran una creatividad y una valentía que desarman. Y nos llevan directamente a las motivaciones, ¿no? Claro. ¿Por qué tanto riesgo? Por supuesto que el factor económico existía. Berlín Oeste era el escaparate del capitalismo. Mejores salarios, acceso a bienes de consumo. ¿Que en el este eran un lujo o ni existieran? Exacto. Pero reducirlo todo a eso sería simplificar demasiado. Entonces, no era solo querer más cosas, sino algo más profundo. Mucho más profundo. Para muchísimos, el impulso fundamental era la búsqueda de libertades básicas que en la RDA estaban negadas. Como la libertad de movimiento. Poder viajar, claro, la libertad de expresión, poder decir lo que pensaba sin miedo, la libertad de reunión. En esencia, como dijo un fugado una vez, era simplemente querer ir a donde nos apetecía. Tener control sobre tu propia vida. Justo, era un anhelo de autonomía personal que ninguna barrera física podía contener para siempre. Mientras tanto, el régimen de la RDA calificaba estos actos como traición. El término oficial era Republikflucht, ¿no? Deserción de la República. Y se castigaba con dureza. Los fugitivos eran presentados como traidores, criminales, vendidos al enemigo capitalista. La presión de la Stasi era inmensa. No solo en la frontera. No, en la vida cotidiana. El miedo a ser delatado por un vecino, un colega, incluso un familiar, era una constante. Simplemente decir que te querías ir ya era peligroso. Podía acarrear la pérdida del empleo, acoso sistemático. Y si te atrapaban intentando huir, la cárcel. En condiciones terribles. Prisiones como la de Hohenschönhausen en Berlín, se convirtieron en símbolos de esa represión brutal. Hay casos que simbolizan esa brutalidad de forma especialmente cruda. El de Peter Fechter, en agosto del 62. Peter Fechter. Un chaval de 18 años, albañil. Le dispararon intentando escalar el muro. Cayó herido en la franja de la muerte, del lado este, pero a la vista de todos. Guardias orientales, soldados americanos, policía occidental, periodistas. Todos mirando. Su agonía duró casi 1 hora. Gritaba pidiendo ayuda. Y nadie intervino. Nadie. Murió desangrado allí mismo. Es una imagen que condensa la inhumanidad del muro. 1 hora. A la vista de todos. Te marca. Y esa inhumanidad llegó a extremos como la profanación de cementerios. Cerca de la Bernauer Straße, por ejemplo. Sí, se destruyeron partes de un camposanto, se exhumaron tumbas. Todo para ampliar la franja de la muerte.
Nada era sagrado si interfería con la seguridad de la frontera. Luego están las historias con dilemas morales terribles, como la de Rudolf Müller. Ah, sí, uno de los hermanos del túnel del metro. Después de escapar él, organizó otro túnel para sacar a su esposa e hijos. Y durante la fuga hubo un tiroteo con un guardia, Reinhold Huhn. Müller le disparó y lo mató. Él siempre mantuvo que fue en defensa propia, que Huhn iba a dispararles. En la RDA, Huhn fue elevado a mártir. Para Müller fue una carga de culpa que arrastró toda su vida, imagínate. Más allá de las cifras de muertos, que se estiman entre 125 y más de 200, y los miles de heridos y detenidos, está ese coste humano invisible, ¿no? Sin duda. El más difícil de cuantificar. Las familias rotas durante 28 años, el trauma de vivir bajo sospecha constante. El impacto psicológico fue inmenso. Vivir sabiendo que un comentario imprudente, una carta interceptada, podía arruinar tu vida o la de tu familia. Para algunos la división se normalizó con el tiempo. Se adaptaron como pudieron. Para otros fue una herida abierta permanente. Y no debemos olvidar a los propios guardias fronterizos. Cierto. Es un punto importante. ¿Qué pasaba con ellos? Forzar a jóvenes a disparar contra compatriotas. Eso tenía que generar tensiones, ¿no? O disidencia. Absolutamente. Eran jóvenes, muchos haciendo el servicio militar obligatorio, sometidos a un adoctrinamiento intensivo, a una presión psicológica brutal. Se les presentaba a los fugitivos como enemigos del Estado. Pero eran sus compatriotas. Vivían bajo el miedo constante a la Stasi si mostraban la menor duda o vacilación. Cumplir la orden de disparar tenía que ser traumático para muchos. Y de hecho también hubo guardias que desertaron. Sí. Guardias que arriesgaron sus propias vidas para escapar del sistema que les obligaba a ser carceleros y potencialmente verdugos. Recapitulando entonces, el muro de Berlín fue mucho más que hormigón y alambre. Fue el epicentro físico de una fractura ideológica global. Así es. Durante casi 3 décadas fue escenario de incontables tragedias, pero sobre todo fue el catalizador de actos asombrosos de resistencia. Esas historias de fuga, con todo su ingenio, valor y a veces desesperación, son la prueba más potente de la fuerza del deseo humano de libertad. Un deseo que impulsa la creatividad y la valentía a límites insospechados frente a la opresión. Y la caída del muro en noviembre de 1989, tan inesperada en su momento, fue la culminación lógica de toda esa presión humana acumulada, ¿no? Exacto. Y aunque ese muro concreto cayó, la idea de las barreras físicas, ideológicas, sociales, sigue muy presente en nuestro mundo. Desgraciadamente. La historia del muro de Berlín, con sus dramas y sus fugas heroicas, nos interpela sobre la resiliencia humana y el valor universal de la libertad. Nos deja pensando. Quizás la reflexión final para quien nos escucha es: ¿qué muros, visibles o invisibles, existen hoy en nuestras sociedades, en nuestro mundo? ¿Cómo se manifiestan los intentos actuales por superarlos? Y qué lecciones profundas sobre la condición humana frente a la división podemos extraer de esta historia. Que aunque parezca lejana en el tiempo, sigue resonando con una fuerza extraordinaria.